Experiencias cercanas a la muerte, la vida después de la vida. El misterio de la vida y de la muerte es una constante en la historia de la biología y la razón humana, transformando todo lo que fue vital y hermoso en algo mortuorio y putrefacto. Metamorfosis de la energía, de la materia que no se destruye, elevando su frecuencia hasta la eternidad, conectándonos con el cosmos. Según recientes estudios que van más allá del materialismo científico y el dogma espiritual o religioso, ambos sofismas de quienes perdieron el misterio por el conocimiento y se dejaron seducir por el placer banal del ego, de lo levemente demostrable, de lo que dice un par de libros sagrados, olvidando que lo extraño puede ser observable y reconocible, aunque sea inefable. Desde el chamanismo ancestral, libre de pretensiones modernas, antiguas percepciones sobre la magia y la ciencia cuando no tenían nombres, originarias de un tiempo sin capitalismo, sin democracia, sin feudalismo, sin coerción, sin banalidades académicas, sin restricciones o métodos exactos, hasta la actual neurociencia o la metafísica, que describe síntomas similares en personas que pudieron sobrevivir a la muerte, viendo en su breve defunción otras dimensiones y perspectivas de la energía, otras formas posibles más allá de este plano material, mientras estaban clínicamente muertos. El psiquiatra Raymond Moody, en 1975, sería el primero en atribuir este fenómeno como SM, experiencias cercanas a la muerte. Pero Hipócrates ya había descrito sucesos similares en el año 400 a.C. El Hospital Universitario de Ginebra, en el año 2024, reportó una paciente que estuvo al menos 7 minutos muerta antes de resucitar, quien vio mientras estaba muerta su propio cuerpo tendido bajo ella, quien flotaba como un fantasma mientras era consciente de cómo los médicos trabajaban tratando de revivirla, logrando detallar todo lo que experimentó al despertar, recordando con gran lucidez cada detalle. En el año 2023 se escanearon la cabeza de 567 personas que sufrieron paros cardíacos, examinando sus actividades cerebrales, encontrando, según los estudios realizados por el Massachusetts General Hospital, que el 20% de los pacientes tuvieron una experiencia cercana con la muerte, una SM, describiendo visiones en común, como una luz al final de un túnel oscuro, una rápida percepción de su vida entera resumida en segundos, una percepción de sí mismos en tercera persona, viéndose afuera de sus propios cuerpos, o encuentros misteriosos con seres de luz, algunas veces manifestando ser parientes difuntos, ángeles o seres celestiales. Muchos de estos relatos son similares a los registrados en pinturas rupestres e historias de más de 30.000 años en el pasado, con visiones de animales espirituales que despliegan luz, o en relatos de los antiguos textos tibetanos en el siglo XVIII. Desde el Paleolítico, 30.000 años antes de Cristo, pinturas rupestres en Langkaus muestran criaturas híbridas entre humanos y animales, exactamente iguales a las reportadas por algunos pacientes modernos que han tenido experiencias cercanas a la muerte. En el libro de los muertos egipcio se narra la existencia de un túnel oscuro que lleva a la luz. En la Edad Media se relaciona este fenómeno con las concepciones del cielo y del infierno. En el año 15.000 a.C., el chamanismo siberiano hablaba sobre mundos espirituales, lugares habitados por seres de luz, desarrollando una concepción de un mundo astral que infiere en asuntos de nuestra realidad, una percepción similar a la retomada años después por el New Age y otras corrientes, quienes hablan sobre la existencia de ángeles, espíritus o criaturas de luz sin identificar.
La medicina moderna aborda el fenómeno desde estudios neuroquímicos, aunque existen varias premisas que no coinciden con sus descripciones, negando que se trate solamente de una experiencia neuroquímica, asumiendo su realidad a algo más allá, mucho más complejo y colectivo. Síntomas. Uno de los primeros registros médicos reportados pertenece al geólogo suizo Albert Heim, quien tuvo un encuentro cercano con la muerte tras un accidente en los Alpes en el año 1982, reportando varios de los síntomas descritos a continuación, comunes en cientos de casos posteriores. Principalmente, el córtex prefrontal se desactiva, pero el lóbulo parietal se hiperactiva, generando visiones y desdoblamientos. Las personas que logran conectar con la conciencia colectiva y escapar de su propio ser suelen ver un túnel oscuro con una luz al final, una esencia que los invita a cruzar hasta el otro lado, algo que al menos el 80% de las personas con estas experiencias han relatado en común. Otro de los síntomas es la regresión. Ver desfilar toda nuestra vida en solo unos segundos. Desde que nacemos, crecemos, somos adolescentes, envejecemos o morimos, nuestros momentos felices y los recuerdos más tristes y, finalmente, los últimos instantes. Al menos la mitad de los pacientes reportados suelen ver criaturas de luz, algunas manifestadas como ángeles o santos, según las religiones distintas. Otros ven a sus seres queridos, difuntos, a personas amadas que ya no están entre nosotros. Y finalmente, la decisión de volver al mundo real, tras una invitación de gozo y de paz perpetua, una libertad del mundo material a la que solo podemos renunciar si estamos dispuestos a hacerlo, permitiéndonos regresar a la vida o escapar para siempre. Las principales hipótesis científicas para justificar este fenómeno casi paranormal desde la medicina no suelen dar respuesta a todos los síntomas de las personas que vivieron la CCM. Por ejemplo, la hipoxia temporal, que puede activar el lóbulo temporal, puede generar estas visiones y recuerdos, pero no explica por qué tras estas experiencias los pacientes tienen una detallada memoria de lo que vivieron, entrando a un estado de gran lucidez. Por otra parte, sustancias como el DMT, el cual también se usa implícito en otras preparaciones como la ayahuasca indígena, suelen producir experiencias similares tras su consumo. Sin embargo, esto no ha sido replicado ni demostrado en laboratorios con objetividad. Tampoco explica la lucidez en la memoria de los pacientes con ESP, pues quienes consumen DMT suelen olvidar parte de su trance. La física cuántica propone la existencia de microtúbulos neuronales que conectan nuestra conciencia con una especie de conciencia universal, como si estuviéramos aferrados a un todo, haciendo parte de él. La llamada supraconciencia, la cual prevalece junto a nosotros, incluso más allá de la muerte material, más allá de nuestros cuerpos, conectándonos siempre con su entidad, como si se tratara de un mismo cosmos. El experimento IWAR-2, realizado en el año 2022, demostró que 7 pacientes de 85 reanimados recordaban detalles objetivos y demostrables de sus experiencias al morir, de cuando estuvieron difuntos clínicamente, manteniendo una gran precisión en sus descripciones. Posterior a estas experiencias, muchos de los pacientes suelen perder el miedo a la muerte, haciéndose más tranquilos y temerarios, abandonando dogmas o sofismas de los que fueron esclavos durante años, como religiones, mitos o creencias. Muchos de los que experimentaron estas vivencias obtuvieron ciertas habilidades extrasensoriales, siendo mucho más conscientes de sus vidas, realidades y entornos. Síntesis.
Si bien no es aún comprobable la existencia de una conciencia colectiva más allá de la muerte material, los estudios sobre las ECM han logrado dar con una serie de características ante lo que podría haber después de la vida, despojando las posibilidades de toda creencia o religión, vinculando experiencias de personas que estuvieron al borde de la muerte o que lograron sobrevivir a un momento crítico, tratando de dar concordancia o explicación a sus visiones del más allá. Las experiencias cercanas a la muerte son el agujero negro de la ciencia de la conciencia. Christoph Koch. Si te ha gustado esta investigación, no olvides compartir, dar like, comentar y hacer parte de esta comunidad emergente de coleccionistas de historias. Gracias por tu apoyo. Y si te gustaría que hiciera alguna investigación en particular sobre un tema interesante para todos, no olvides contactarme, comentarme y con mucho gusto procederemos a realizarla. La supraconciencia. Allí, en el momento de crisis, pude ver cómo desde arriba me escapaba de la piel, contemplando como fantasma un mundo material a mis pies, sintiendo la eterna calma y el mundo espiritual con sencillez, haciéndome parte de su ilusión, de su reino de luces e ideas, de su lumínica alocución. Pero decidí volver a lo banal sintiéndome indigno de compartir con los dioses mi lado benigno, pues soy insuficiente y prefiero regresar del túnel y la luz que al final brilla poder escapar para retornar al lado de la conciencia, donde la ciencia me niega a creer en el espíritu, donde puedo demostrar que estaba soñando, aunque mi mente sepa que desconoce su intuición sin fundamento, la única mentira que le brinda seguridad. Haciéndome parte de todo, mínimo como las estrellas, máximo como las hormigas, tonto como la especie que domina, igual al que conmigo camina, único como alma que contempla el cosmos que no deja de palpitar. Sean bienvenidos a Crónica Red, un portal sobre misterio, casos enigmáticos e historias interesantes que a manera de entretenimiento hemos preparado para ustedes. No olviden compartir, dar like, comentar y hacer parte de esta comunidad emergente de coleccionistas de historias. Gracias por tu apoyo. Nos vemos en otra ocasión. Hasta luego.